Entonces, hermanos, está diciendo que iniciamos el culto pasado con el tema de la salvación. Y vimos, hermano, para los que no estuvieron, que la salvación, hermano, lo hemos estudiado, está grabado en el WhatsApp, en el Facebook, en el YouTube. Usted lo puede encontrar, hermanos, bajo el nombre La Salvación, parte 1. Este sería el tema, la salvación, parte 2. Y vimos, hermano, que la salvación o redención, como explicamos, se encuentra solamente en la persona de Jesucristo. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto no es lo que enseñamos los protestantes, hermano, los evangélicos, los aleluya. No, no. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso leímos, hermano, en diferentes textos, está grabado. Usted va a encontrar, hermano, que la Biblia menciona solamente a Jesucristo como el único, hermano, Salvador. El único en el cual tenemos, hermano, redención. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario. El único que murió y resucitó al tercer día para nunca más morir. El único, hermano, hermana, a quien Dios, hermano, facultó, hermano, le dio la potestad de poder salvar al mundo por cuanto él mismo es Dios hecho hombre. Amén. Entonces, hermano, el día de hoy estaremos viendo por qué la salvación. La necesidad de la salvación. ¿Cuál es la necesidad de esta salvación? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo tiene que venir, hermano, a soportar, hermano, semejante flagelo, aquel patíbulo, hermano, ese asesinato tan cruel, hermano, que se les imponía solamente a los peores pecadores, por decirlo así? Es decir, hermano, la crucifixión era dada una vez al año y para los peores criminales. Imagínate, hermano, de todo un año eran seleccionados solamente 3 criminales, los peores, o sea, gente lumpe, pues, hermano, los peores de los peores, y entre ellos pusieron a nuestro amado Señor Jesucristo, hermano, el cual no había cometido absolutamente nada. Por supuesto, hermano, como hemos estado estudiando, Jesucristo vino para ello. Amén. Él vino a dar su vida por ti y por mí, porque te ama, porque me ama, ama de tal manera al mundo entero, a todo ser humano, que dio su vida en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio es único y suficiente. Repito estas palabras. Ese sacrificio es único y suficiente para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todo aquel que le ame, todo aquel que le entregue su vida, todo aquel que hermano, viva para él, que le obedezca, porque creer, hermanos, como veremos más adelante, estaremos hablando, hermano, en este tema de la salvación, tenemos que tratar también el tema de la fe genuina, la fe que salva, el arrepentimiento verdadero, etc. Todo aquel que ame a Jesús y siga a Jesús tendrá vida eterna. Todo aquel que no ame a Jesús, que no siga a Jesús, que no crea en Jesús, la Biblia dice que el tal ya está condenado. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Usted puede leerlo. Aquella persona ya está condenado. Su alma y su espíritu, hermano, hermana, habitan bajo muerte. Como vimos antes, muerte significa separación de Dios. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Cuál es la necesidad de esta salvación tan grande? Justamente, hermano, la presencia real del pecado en la humanidad.
la presencia real del pecado en toda la humanidad, en todo hombre y mujer. Todos hemos pecado y por eso la necesidad de la salvación. Todos hemos pecado. Nadie, hermano, nadie está libre, hermano, de pecado. Todos nos hemos rebelado. Pecado, hermano, vente conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, para poder definir o dar algún tipo de, o diferentes tipos de concepto a lo que es pecado. Pero mira, por ejemplo, la Biblia cómo define, hermano, al pecado. El pecado es la razón por la cual, hermano, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todos lo leemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí encontramos, hermano, un concepto de lo que es el pecado. Un concepto bíblico de lo que es el pecado. Dice la Biblia, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Estamos viendo la necesidad de la salvación del ser humano. Y vemos que, hermano, que la necesidad de la salvación es la presencia real del pecado en todo ser humano. Todos, todos, todos. María la Inmaculada, José de San Martín, el Señor de no sé cuánto, sea quien sea, hermano, basta que sea humano ya, hermano, fuimos, hermano, contaminados por el pecado, hermano, la rebelión allí en el Edén. Amén. Y a esto le sumamos todos nuestros bochornos, todo aquello, hermano, que nos avergüenza, porque todos tenemos algo de qué avergonzarnos, hermano, porque hemos fallado, hemos pecado. Hemos, hermano, cometido infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué de aquellos que no tenían Biblia? ¿Qué de los incas? La ley escrita en sus corazones, es decir, su conciencia. Sus conciencias, que le dicen lo que es bueno y lo que es malo. Y la paga del pecado es muerte. Esto enseña la Biblia. La paga del pecado es muerte, separación con Dios, muerte y separación. Siempre recuerda, muerte y separación. Los que quieran seguir practicando el pecado, viviendo en el pecado, vivirán separados de Dios. Vivirán separados de Dios por la eternidad. Como estudiamos unos cultos atrás, gustarán la muerte segunda. La primera muerte, tu cuerpo se separa de tu alma y espíritu. La segunda muerte, tu alma y tu espíritu se separará de Dios para siempre. El pecado, entonces, según, hermano, el concepto del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es infracción de la ley, es decir, rebelión contra la ley. Es cometer falta, es cometer delito, es incumplimiento a la norma. Ese es el pecado. Es desobediencia, hermano, a la ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios. Ese es pecado. No hacer lo que la Biblia dice, eso es pecado. No hacer lo que Dios dice, eso es pecado. Es rebelión. Es falta, es delito. Ah, muy bien, señor, venga por aquí. Su brevete. No tengo. Señor policía, disculpe, no tengo brevete, he salido así. Muy bien. Venga por acá. Va. Su papeleta, se acabó. Infracción de la ley. A ver.
Es así, causa y efecto. Igual, hermano, hermana, es en lo espiritual. Y acuérdate que lo espiritual fue antes que lo natural. En lo espiritual, el que vive en pecado, hermano, vive, hermano, en muerte, en separación con Dios. Dios, hermano, hermana, nos enseña en su palabra que su amor por su amigo y por su creación, hermano, en aquel entonces Adán, como por ti y por mí también, hermano, era tan grande que él mismo se ofreció allí mismo en Génesis 3:15, le dijo: yo hollaré a la serpiente, a su simiente, refiriéndose al diablo, y ésta me herirá en el calcañar. En ese mismo momento que el ser humano pecó, en Génesis capítulo 3, inmediatamente, hermano, vinieron las consecuencias. ¡Plum! Consecuencias, hermano, cuerpo, alma y espíritu, como lo vimos antes. Y fueron separados, hermano, con un par de querubines y una espada, ¿te acuerdas? Que dice, hermano, que da vuelta de tal manera que no puedan regresar al Edén. Pero inmediatamente el amor de Dios por su creación, hermano, lo que estaba manifestando en Génesis 3:15 era que se iba a ser hombre. Dios se iba a hacer hombre para como hombre poder morir. Porque como Dios no muere, Dios es espíritu. Y como hombre enfrentar la muerte, pero la enfrenta sin pecado. Y así como el pecado entró por un solo hombre y contaminó a todos, así también, hermano, la salvación entra por un solo hombre y también, hermano, gloria a Dios, bendice a todos, beneficia a todos. Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre enfrenta la muerte sin pecado y la vence. Entonces tiene la potestad para darte vida. Darle vida a todos aquellos hermanos que viven practicando el pecado. Vente conmigo, por favor, a Santiago capítulo 4, versículo 17. El pecado es la razón por la cual, hermano, hay esta necesidad tan grande de la salvación. Santiago 4:17. Dice la Biblia, y leo Santiago 4:17, dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos viendo, hermano, acerca del pecado, otro concepto bíblico. El primero que tú lo has leído, está en 1 Juan 3:4, infracción de la ley. Ahora la Biblia dice, Santiago, hermano, uno de los hermanos de Jesús, porque María, ex virgen, después tuvo hijos con José. Y él escribe y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí te das cuenta, hermano, hermana, de que hacer lo bueno no es opcional. Hacer lo bueno es una demanda, es una responsabilidad para todo hijo de Dios, para todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo. El que le entrega su vida a Jesucristo, el que ha tenido, hermano, un arrepentimiento genuino, ha sido regenerado por el Señor, santificado, hermano, a su vez, hermano, se ha comprometido con Jesús a llevar una vida diferente, una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Este es el deseo de Dios. Hoy en día, hermano, el enemigo de nuestras almas, la serpiente que engañó a Adán, a Eva, y por ende, y a Adán, a los dos, al fin y al cabo, sigue engañando a muchos cristianos que practican el pecado, sin saber, hermano, que el pecado te esclaviza, como iremos estudiando conforme nos dé el tiempo. El pecado te esclaviza.
Es decir, hermano, el pecado, hermano, rompe con tu libertad. Esto es lo que enseña Jesús. Aquí el pecado, hermano, es no hacer lo bueno. Si hay algo que tú sabes que es malo y tú lo haces, tú lo practicas delante de Dios, es pecado. Amén. Claro que sí. Proverbios 24, versículo 9. Léelo conmigo. Proverbios 24, versículo 9. Lo leo. Dice la Biblia, el pensamiento, fíjese usted, algunos se preguntan y dicen, no, pero en pensamiento, pues ya yo qué culpa tengo. No, un momentito, vamos a ver lo que dice la ley de Jehová. Escucha, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor, el burlador. Mira, hermano, cómo Dios, hermano, escudriña, hermano, todo el ser, como estudiamos en temas atrás, todo el ser humano, todo lo que es, hermano, tu ser, tanto, hermano, tu parte física como tu parte interior, tu mundo interior, tu alma, tu mente, tus pensamientos. Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, Jesús, hermano, todavía la Biblia, hermano, se estaba escribiendo. Tenían como Biblia ellos solamente el Antiguo Testamento, aún no estaba el Nuevo Testamento. La Biblia está en proceso. Hoy en día ya está culminada, ya no hay nada ni que agregar ni que quitar, y el que tal haga, pobre de él. Pero Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que todo aquel que codicie, ahí está el pensamiento, el pecado aquí, a una mujer en su corazón, ya atentó contra este mandamiento, si no me equivoco, el 8º mandamiento, no recuerdo, no adulterarás. Oíste que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que todo aquel que llame fatuo, es decir, que insulte a su hermano, que humille a su hermano, porque fatuo es un insulto a su hermano, ya atentó contra el tal mandamiento, no matarás. Así es, hermano, hermana. Todas estas cosas son pecado. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Primera de Juan 5, 17. Vente conmigo. Juan, en la isla de Patmos, el discípulo amado, el más jovencito, el más chibolo, ya de anciano, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y también, hermano, nos muestra otro concepto de lo que es el pecado, que es nuestro tema que estamos abordando. Muy bien. Dice así, 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Nos interesa la primera parte. Toda injusticia es pecado. Entonces, hermano, tenemos aquí, usted acaba de leer, hermano, 4 versículos que quizás, hermano, y de seguro, hermano, hay más. Hay mucha tela por cortar. Pero hay 4 versículos que señalan claramente, hermano, qué es el pecado. Número 1, infracción de la ley. Número 2, hacer lo malo. Número 3, toda injusticia es pecado. Número 4, el pensamiento del necio es pecado delante de Dios. Ofende a Dios. Dios aborrece esto, hermano, hermana. No quiere eso. El pecado es rebelión. Yo hago lo que yo quiera. Aquí mando yo. Yo amo a Dios, pero a mi manera. A mí no me van a lavar el cerebro.
sin darse cuenta que ya se lo lavaron, etcétera. Esa soberbia, esa actitud, esa conducta de rebeldía, de oposición, de resistencia a Dios, es pecado delante de Dios. Imagínate, hermano, hermana, siguiendo la hilación de los temas que venimos estudiando, Dios no ha hecho más que amarte, amarme. Lo único que quiere es darte la vida eterna, quiere salvarte, quiere librarte del infierno, quiere darte vida abundante, quiere, hermano, darte una vida de bienaventurado. Quiere salvarte, nada más. Quiere salvarnos de lo que nosotros hemos cometido. Él quiere salvarnos y aún así revelarnos, aún así, hermano, tener una actitud, hermano, ahí, de desobediencia, hermano, de rebelión, de incumplimiento. No puede ser. No puede ser. El pecado tiene que ser desechado de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida. Tienes que decidirte, por eso ser cristiano no es fácil. Para poder lograr esto necesitas el poder de Dios. ¿Cuándo tienes el poder de Dios? Cuando viene sobre ti el Espíritu Santo. Y ahora mismo el Espíritu Santo usa su palabra para partir tu alma, tu corazón, para discernir tu pensamiento y te confronta con su palabra para que dejes de hacer todo aquello que tú sabes que tienes que dejar de hacer, y yo también. Porque Él espera, hermano, y quiere y demanda el Creador vidas santas. Vidas, hermano, que realmente, hermano, pongan en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no le importó los clavos, la corona de espina, el vituperio, el flagelo, por ti y por mí. Toda injusticia es pecado. Injusticias, discriminación, explotación laboral. ¿Cuántas personas, hermano, explotan a sus trabajadores? Es pecado. Violencia, sobornos, el evadir impuestos. Yo he conocido personas, hermano, empresarios, bendecidos por Dios, muy bendecidos, pero, hermano, no pagan sus impuestos. ¿Cómo la ve? Pecado. Antivalores. Hoy en día estamos llenos de antivalores, deshonestidad, traición, egoísmo, irresponsabilidad, el irrespeto o la falta de respeto, el odio, la envidia, la codicia, pecado, enemistades, guerras, impuntualidad, mentira, la parcialidad, pecado, hermano, hermana. No cumplir con la ley de Dios, no orar. Escucha, no orar es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Lejos esté de mí, dijo Samuel, que yo peque contra Dios dejando de orar por tu pueblo. ¿Cómo está tu vida de oración? Del 1 al 10. ¿Qué nota te pones en tu vida de oración? ¿Apruebas, no apruebas? ¿Cómo está tu vida de adoración? ¿Cómo está tu vida de estudio de la palabra de Dios? Y lo más importante, la práctica de ella. Tu alabanza a Dios, tu obediencia a Dios, tu amor por tu mujer, tu sujeción a tu esposo, tu obediencia a tus padres, etcétera. Hermano, hermana, por esto, hermano, Cristo dio su vida para podernos redimir de la maldición del pecado. Y no puede ser, hermano, que después que Dios haga semejante sacrificio, hermano, nosotros, su pueblo, hermano, pues continuemos viviendo como si nada hubiera pasado.
Eso es lo que le sucedía a Israel, el pueblo de Dios. ¿Te acuerdas? Rebelde, duro de servir. Y así somos tú y yo. Y si no nos determinamos, si no te determinas a buscar a Dios, a separar un tiempo en tu casa y un lugar en tu casa para meterte con Dios, quebrantar tu corazón, romper, quebrar tu orgullo, tu soberbia y llorar delante de su presencia, seguirás, hermano, no podrás salir airoso, victorioso en contra del pecado. Tienes que cargar tu cruz, tienes que negarte, tienes que buscarle, tienes que derramar lágrimas, entiéndelo. No podrás. Si no tienes comunión con Dios, si en tus devocionales no hay presencia de Dios, entonces, hermano, hay pecado, algo está afectando. Porque si algo quiere Dios, es revelarse a ti, es tener amistad contigo, es tener comunión contigo. Como se dice, hermano, tenemos o tienes rabo de paja, entonces no sabes qué hacer, no tienes guianza de Dios, no sabes cómo actuar, no hay sabiduría, no hay discernimiento, no hay prudencia, no hay poder, no hay gozo, no hay paz. Todo eso, hermano, es consecuencia, resultado de la práctica del pecado. Por eso hoy yo te amonesto, como tu pastor, como ministro del Evangelio, abandona todo tipo de pecado. Valora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Valora esta salvación tan grande, valórala. Demuestra que amas a Dios, demuéstralo. Con tus acciones, demuéstralo. Deja de infringir la ley. Deja de hacer lo malo. Deja, hermano, todo tipo de injusticia. Llena tu mente, tu corazón, tus pensamientos, hermano, que la palabra de Dios abunde en tu mente. Estúdiala. Así como te quemaste la pestaña para ser un ingeniero, un médico, un abogado, hermano, así también ahora para Dios, a través del estudio de su palabra. Llena tu mente, llena tu mundo de interior de Dios. Llénate del Espíritu Santo y hazle guerra, hermano, a ti mismo, a tu carne, que es, hermano, la que quiere pecar. Gloria a Dios. Tenemos muchas cosas que aprender, iglesia. Todos estamos en el mismo camino de la perfección. Tenemos que aprender a dar gracias. Tenemos que aprender, hermano, de nuestros errores. Tenemos que, hermano, que aprender a dejar de quejarnos. Tenemos que aprender a ser amables, a pagar, hermanos, tus deudas, ayudar a las personas. Tenemos que aprender a dejar las excusas, no a la mediocridad, no a la hipocresía. Tenemos que aprender, hermano, gloria a Dios, a ser paciente, a leer, a administrar bien nuestro tiempo, a ser amigos, a ser leales, a escuchar, etcétera, a sonreír. Claro, si estás con Dios, cuando estás bien con Dios y te agarras de Dios y dejaste la vida carnal atrás, o sea, la vida, hermano, de jugar con el pecado, hermano, entonces, hermano, entra en ti una autoridad tremenda. Ya no hay miedo, no hay temor al mañana, no hay temor a la muerte, no hay temor a nada. El justo está confiado como un león, pase lo que pase, estoy con Dios. ¿Qué hay? Estoy con Dios, ¿qué pasa? Estoy con Dios. Esa debe ser tu posición. No hay demonio, no hay diablo, hermano, que pueda hacerte frente cuando estás bien con Dios. No hay. La sangre de Jesucristo, hermano, ha cubierto todo nuestro ser. Gran amor de Dios, hermano, hermana, no puede ser desvalorado.
No podemos poner a Dios, hermano, en segundo lugar. No puede ser. Eso es imposible. No lo vamos a permitir. San Juan capítulo 8, versículo 34. Ven conmigo, abre tu Biblia. San Juan capítulo 8, 34. ¿Está conmigo? Buena lectura. Repito el texto, San Juan capítulo 8, versículo 34. Estamos viendo la salvación parte 2. La necesidad de la salvación. San Juan capítulo 8. Voy a dar lectura a partir del verso 33. Dice la Biblia así. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mira, hermano, fíjate la forma como le hablan al Señor. Siempre fueron así, hermano, estas autoridades religiosas de aquel entonces, hermano, del tiempo de Jesús, contemporáneo de Jesús. Siempre los religiosos buscaban, hermano, trataban de tentar a Jesús, de humillar a Jesús y colisionaban con el espíritu, hermano, que Jesús traía. Gloria a Dios, un Espíritu Santo. Y siempre se valían de la falacia, de la mentira, como hoy en día mucha gente, hermano, se valen, hermano, del sesgo, de la mentira, tratando de dejar mal, hermano, a los cristianos, diciéndonos homofóbicos, etcétera, hermano, falacias, mentiras, hablando, hermano, lo malo de los cristianos y dejando, hermano, cuántas cosas, hermano. ¿Quién no sabe que en las iglesias evangélicas cuántos matrimonios, hermano, han sido restaurados? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas maravillas obra Dios en su pueblo? Pero eso el malo, el impío, no lo va a hablar. Eso no lo va a hablar. Él va a estar buscando el punto negro y lo va a encontrar. Porque en la iglesia del Señor somos seres humanos imperfectos también, pero que queremos, anhelamos la santidad, amamos a Dios, que por lo menos tratamos de buscarle. Gloria a Dios. Que Dios nos ha escogido. Y aquí tenemos, hermano, a estas autoridades religiosas le dicen a Jesús, cuando Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Inmediatamente, hermanos, salieron estos hombres impíos, mundanos, y le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, mentirosos, hermanos, los judíos, los hebreos siempre han sido esclavos de los egipcios, de los babilónicos, de los medos, de los persas, de los romanos. Por todos los imperios han pasado, hermano. Los judíos, hermano, que es el pueblo que Dios eligió, es un pueblo que ha sido fuertemente, hermano, tratado. Han estado bajo cautiverio, hermano, bajo varios imperios. Y estas autoridades dicen, nunca hemos, jamás, dice, escuchen bien, lea la Biblia, jamás hemos sido esclavos de nadie, mentirosos. Mentirosos. Jesús, hermano, le responde y le dice, escucha, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, hermano, qué tremendo. Guarda eso en su corazón. Guárdalo. Jesús le responde, no le dice, oye, ¿y qué de Egipto? ¿No te acuerdas de Faraón que no fueron esclavos acaso? ¿No les cayó Babilonia encima? ¿No les cayó los asirios? ¿Ah? ¿Cómo que no han sido esclavos? Nunca han sido esclavos. ¿Y qué de los amalecitas? ¿Qué de los filisteos? Claro, hermano. Así es.
Gloria a Dios. Siempre tuvieron guerras. Mucha sangre derramada, hermano, hebrea, judía, del pueblo de Dios por su rebelión, porque el pecado siempre, siempre, siempre traerá consecuencias. Sus reyes fueron muertos de las peores maneras. ¿Es así? Claro que sí. Jesucristo, hermano, le responde por el lado espiritual y le dice: de cierto os digo, de cierto os digo. Este es un juramento hebreo. No cualquiera puede decir esto, solamente Jesús. De cierto os digo, es que sí y solamente sí es así. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, hermano, hermana, el poder que tiene el pecado. Por eso te decía hace un momento, no peques. Es por tu bien. Es por mi bien. Aun cuando Dios nos demanda no pecar, es por tu bien. Es por mi bien. El pecado te hace esclavo del pecado. ¿Cómo la ves? ¿Sabes quién es un esclavo? Un esclavo es aquel que ha perdido todos sus derechos. A un esclavo podía venir su amo, su señor, y podía darle con el látigo cuando quería. ¡Pla, pla! Esclavo, muévete, rápido. ¿Qué pasa, esclavo? Ándale, órale, órale, esclavo. Bueno, esa es la figura. El esclavo, hermano, el que practica el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. La figura, hermano, es como que el pecado se personificara. Esa es la figura. Es como que el pecado, hermano, fuera una persona aquí que te tiene esclavizado, que te manda, que te dirige, que te ordena, que no puedes escaparte, que te tiene encadenado, te tiene con grietas. Eso pasa cuando pecas, cuando tú y yo pecamos. Ay, ¿qué va a ser? Una cana más al aire. Esclavo te haces. Por eso, hermano, hermana, nos conviene ser fieles. Todo lo que cometes, todo lo que cometemos, hermano, se queda grabado en nuestra mente y de ahí no lo saca nadie. Ya cuando vinimos a Cristo, hermano, ya de ahí para adelante, no más mugrero. ¿Cuántos dicen amén? Ya no más, hermano. ¿Para qué hacernos más daño? Dios le dijo a su pueblo: ¿por qué queréis todavía ser corregidos, castigados aún? El pecado, hermano, trae consecuencias funestas. Número 1, esclavo del mismo pecado eres. Número 2, hermano, desagradas a Dios, trae consecuencias, trae castigo. Escucha, trae castigo. La gente, hermano, el impío dice: ¿y el mundo por qué está como está? ¿Dónde está Dios? ¿De qué Dios me hablan? ¿Dónde está Dios? Miren la muerte, miren los niños, miren el hambre, miren. Y nosotros los seres humanos, hermanos, jugando con el pecado, haciendo aquello, hermano, que hizo que Jesucristo, que Dios dejara su trono, que hay una ruptura en la Trinidad. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Lo que él experimentó en esa cruz es inexplicable. Nosotros mismos, hermanos, nos hacemos daño, pero ya falta poco y nos vamos a casa. Gloria a Dios. Me voy para mi casa. Mi casa no está aquí en Chaclacayo, mi casa está en el cielo. Anhelo mi casa. Quiero estar con el Señor. Sé que Él me espera. Sé que se acabará la fe, que un día lo veré tal como Él es. Lo sé, lo creo.
Sé que ahora me demanda una vida en santidad. Me esfuerzo. Y si caemos, nos levantamos rápido, ipso facto. No le damos ni un segundo al diablo. Inmediatamente recurrimos a la sangre de Jesucristo. Pero somos diferentes. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado poder para alejarnos de todo tipo de injusticia, de hacer lo malo, de poder, hermano, tener un control, gloria a Dios, aún sobre nuestros pensamientos. El pecado es engañoso, el pecado es sutil, es dominante y trae como consecuencia la muerte. Vente conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 13. Vale, ven un ratito. Está por apagarse la laptop. Hebreos 3:13. Listo. Voy a leer. Leo la Biblia. ¿Cuántos minutos quedan? Me salió un mensaje de que esta sesión no iba a terminar. No sé, pero no sé si... Hebreos 3:13 dice así. ¿Lo tiene? Lo leo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, hermano, hermana, el pecado. Sigue practicando el pecado. Llegará un momento, hermano, donde te endureces. ¿Cuántos casos conocemos? Ya no podrás volver. Ya no sientes lo que antes sentías. Ya no lloras en su presencia. Ya no le predicas a los demás. El amor hacia tu Dios se ha enfriado. Te has apagado. No sientes nada. Porque el engaño del pecado te endureció. Estás lleno de rencores, de resentimientos. Ya vives así. Te diste la idea de que así es la vida cristiana, pero no es así. La vida cristiana es una vida abundante, es una vida de bienaventuranza. Iglesia del Señor, no te dejes engañar por el pecado. Quiero terminar por el tiempo. Quiero terminar con el Salmo capítulo 7, versículo 11. Léelo conmigo, por favor. Estamos viendo el tema, la salvación del ser humano. Esta sería la parte 2, donde estamos viendo la necesidad de la salvación. Y que es justamente, hermano, el pecado en el hombre. Porque este pecado fue el que trajo problema funesto de muerte al hombre. Salmo 7:11. Quiero que lo guardes en tu corazón. Quiero que no te olvides de este texto. Quiero que no te dejes engañar por la gente que dice que Dios no se aira, que Dios es el Sagrado Corazón y que de ahí me lanzo un par de rosarios y ya yo arreglo con Dios. Te dejes engañar. Estudia la Biblia. Estudia la Torá, la ley de Jehová. Enriquece tu mundo interior. Mira lo que dice. Leo fuerte, termino con este Salmo, capítulo 7, versículo 11. Escucha. Dios es juez justo. Esto significa que un día, hermano, va a juzgar a todos. A ti y a mí no va. Él es el juez. Él es el que va a dictaminar la sentencia.
y lo hará con justicia. Y dice, y Dios está airado, enojado contra el impío todos los días. ¿Cuántos días? Todos. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días, Que nadie se engañe que no, que Dios está conmigo, que aquí, que allá, pero está fornicando, está adulterando, está robando, o hermano tiene odio en su corazón, o es un abusivo, un discriminador, hermano, un ateo, un agnóstico, lo que sea. ¿Quién es un impío? Escucha bien, un impío no es un mundano. Un impío no es un incrédulo. Un impío es aquel que conociendo la verdad no la practica y la hace a un lado. Ese es un impío. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado. Nadie piense, hermano, nadie se equivoque que Dios va a avalar, hermano, a un impío. Por eso, iglesia del Señor, entiende, hermano, que Adán transmitió a sus descendientes una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos esta naturaleza. Y un día vamos a tener que rendir cuentas al juez, al Dios justo. Apártate del pecado. Ya recibiste a Jesucristo, que seguiremos estudiando. El próximo culto veremos en lo que es el arrepentimiento. La sangre de Cristo ya te ha lavado. Bueno, mantente ahora en santidad para que vivas en armonía con Dios. Que tengas el aval de Dios. Amén. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a socorrer, hermano, hermana? ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a levantar? ¿Quién te va a perdonar? ¿Quién te va a dar paz? Cambia tu vida. Cambiemos nuestra vida para la gloria de Dios. Abandona el pecado, porque el pecado te esclaviza. El pecado es rebelión. El pecado es hacer lo malo. El pecado es hacer injusticia. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Le damos gracias a Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, salvarnos de la maldición del pecado, para que con su sangre seamos lavados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por Jesucristo. Gracias, Señor. Si aún tú no le has entregado tu vida a Jesús, dile: Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados. Díselo de corazón y está hecho. Te ama. Dile al Señor: Señor, me comprometo contigo, no quiero pecar más. No quiero pecar, no quiero, no me da la gana. No me da la gana, no quiero. Me rehúso, me resisto. Perdóname todas mis fallas. Perdóname y ayúdame, llévame por ese camino de ascendente, de victoria en victoria, de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Pido tu bendición para ellos, en el nombre de Jesús. Sé propicio, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque hemos conocido la verdad, que eres tú. Hemos conocido el camino, que eres tú. Y tú nos has hecho libres para no pecar más. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu presencia, Señor, ahí en cada hogar. Tu presencia poderosa en cada hogar, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, tocando, redarguyendo, en el nombre de Jesús, trayendo paz, trayendo, Señor, perdón de pecados, en el nombre de Jesús, poder para ser mejores,
En el nombre de Jesús, ahí, Señor, tu mano sobre mi suegra Celia, porque tú la has sanado. Y te doy gracias porque tú ya la has sanado, Señor. Gloria a Dios. Queremos tu presencia en nuestros hogares. Queremos presencia tuya en nuestros hogares. Una atmósfera, Señor, santa, divina en nuestros hogares. Ángeles poderosos protegiéndonos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria. Oh, gloria. Queremos ser mejores. Gracias te damos, Señor. Nos comprometemos contigo, Señor, de vivir para ti. Vamos a vivir para ti, Señor. No vamos a ser esclavos de nadie. Vamos a servirte a ti. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Nos estamos viendo el miércoles. Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Bendiciones.